El 12 de febrero de 2026, cerca de las 6 de la tarde, un convoy de vehículos policiales se desplazaba a toda velocidad por la carretera federal 54 del estado de Zacatecas. No era un operativo ordinario, era una evacuación de emergencia. Y dentro de uno de esos vehículos, rodeados de agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, iban dos de las personas más reconocidas de la música mexicana: Cristian Nodal, Ángela Aguilar, escoltados por fuerzas federales hasta las escaleras de su avión privado, saliendo de Zacatecas de urgencia, del mismo estado donde meses después iba a celebrarse la boda religiosa que nunca llegó a ocurrir, del mismo rancho que es el símbolo más visible del poder y del legado de la dinastía Aguilar. Esa noche salieron corriendo, y la historia de por qué tuvieron que salir corriendo, de qué pasó exactamente en esa carretera horas antes, de qué encontraron cuando intentaron irse del rancho, y de lo que el equipo de comunicación de ambos artistas decidió no contar con toda la claridad que el tema merecía, es lo que vamos a contar hoy en Puro Mitote MX. No voy a darte todos los detalles todavía, porque hay una capa de esta historia que cambia completamente cómo se lee todo lo que vino después. Una capa que conecta la noche del 12 de febrero con la cancelación de la boda en Zacatecas, con el escándalo de un vals, con la separación temporal de Houston, con Pepe Aguilar perdiendo los papeles frente a Nodal, con todos los capítulos de esta historia que hemos contado en el canal. Quédate hasta el final, porque la respuesta que esta historia lleva meses guardando llega cuando menos te lo esperas. Para entender lo que ocurrió el 12 de febrero en Zacatecas, hay que entender primero qué es el rancho El Soyate para la familia Aguilar. Y para entender eso hay que entender qué significa Zacatecas como territorio en la historia de esta dinastía. Porque no hablamos de una propiedad cualquiera. No hablamos de una casa de vacaciones que un artista exitoso compró en algún momento de su carrera. Hablamos del lugar donde la historia de los Aguilar tiene raíces que se remontan a generaciones anteriores. El tipo de territorio que en México se llama tierra natal con todo el peso emocional y cultural que esas palabras implican. Porque el Soyate no es simplemente una propiedad, es el corazón físico de la dinastía. Es el lugar donde Pepe Aguilar grabó algunos de sus videos más icónicos, donde la familia se reúne para celebrar, donde se toman las fotografías que el mundo ve en las revistas y en las redes sociales, donde la imagen de unidad, de tradición y de legado que la dinastía proyecta hacia afuera se construye desde adentro. El Soyate está en el municipio de Villanueva, en el estado de Zacatecas, una zona que en los últimos años ha visto incrementarse la presencia y la actividad del crimen organizado, específicamente del cártel Jalisco Nueva Generación, una realidad que no es exclusiva de Zacatecas, sino del mapa completo de la violencia en México, pero que en ese municipio específico se ha manifestado en operativos, enfrentamientos, y una tensión que las familias que viven y trabajan en esa zona conocen muy bien, y en ese contexto de tensión creciente que las familias de la región conocen en su cotidianeidad mucho mejor que cualquier titular de medios nacionales, Nodal y Ángela, llegaron al rancho ese 12 de febrero. Era una visita que en otros tiempos hubiera sido completamente rutinaria. El tipo de escapada de fin de semana que una pareja joven con recursos hace cuando necesita alejarse del ruido de la ciudad y de los medios. El tipo de visita que en la historia de la dinastía se ha repetido cientos de veces sin que nadie la cubriera, porque no había nada que cubrir. Pero esa tarde todo cambió en cuestión de minutos. A pocos kilómetros del rancho, en la carretera federal 54 a la altura de la localidad de Tayagua, las fuerzas estatales de Zacatecas desencadenaron un operativo para detener a un presunto jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación conocido como El Braca. El operativo derivó en un enfrentamiento armado entre las fuerzas del Estado y los civiles armados, fuego cruzado en una carretera pública en plena tarde. Y Nodal y Ángela estaban en la zona cuando eso ocurrió. Al percatarse del tiroteo, la pareja retrocedió y se refugió en la residencia familiar, en El Soyate, en el corazón físico de la dinastía Aguilar, esperando que el epiteto el operativo terminara, esperando que la zona se despejara, esperando poder salir sin que la situación los pusiera en riesgo. A las 17 horas con 52 minutos, casi las 6 de la tarde, las autoridades recibieron el reporte de los cantantes. Y desde ese momento se activó un dispositivo de seguridad coordinado entre múltiples corporaciones que terminó con una evacuación terrestre escoltada hasta el aeropuerto de Zacatecas, desde donde la pareja voló a la Ciudad de México en su avión privado. Eso confirmó el fiscal del estado de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, en una entrevista con el programa Ventaneando. Lo confirmó con nombre, con hora y con detalles del operativo. Lo confirmó públicamente. No hay margen de duda sobre lo que ocurrió ese día. Y el periodista Carlos Jiménez,
del programa CE4 en Alerta, publicó en su cuenta de X el video del momento exacto en que Nodal y Ángela, rodeados de elementos fuertemente armados, caminaban hacia las escaleras de su avión privado en el aeropuerto de Zacatecas. Las imágenes, confirmadas por el mismo Jiménez como auténticas, mostraban un convoy de patrullas y unidades especiales movilizándose en caravana por la pista aérea. Agentes federales y estatales acompañando de cerca a los dos artistas hasta ponerlos literalmente a salvo dentro de la aeronave. Esas imágenes existían, estaban documentadas, y sin embargo, el equipo de comunicación de Nodal y de Ángela Aguilar no las explicó con la claridad que el momento requería. Antes de seguir, si Puro Mitote MX todavía no está en tu lista, este es el momento exacto de arreglarlo. Aquí es donde se cuenta todo lo que pasa en el universo de estos personajes con el contexto que necesitas para entenderlo de verdad. Dale al botón de suscribirse ahora y activa la campanita. Lo que ocurrió en las horas siguientes al operativo fue una demostración de cómo funciona la maquinaria de comunicación de crisis en el mundo del espectáculo mexicano cuando la información ya circula y no puede negarse. Primero, el silencio. Luego, la confirmación mínima necesaria. Luego, las aclaraciones que reducen el impacto del relato. Ese es el patrón. Y en este caso funcionó con una eficiencia que merecería estudiarse en cualquier curso de manejo de crisis mediáticas. Hubo algunas cosas que la versión oficial sí aclaró. La fiscalía fue explícita en decir que el enfrentamiento no fue un ataque dirigido contra la pareja, que no fueron blanco del operativo, que no hubo impactos de bala en sus vehículos ni personas heridas de su equipo, que Ángela Aguilar no iba en shock y que no requirió atención especial, que tanto ella como Nodal cuentan con equipos de seguridad propios robustos. Esas aclaraciones son importantes, y hay que decirlas con la misma claridad con que se dicen los hechos. No estamos hablando de un atentado. No estamos hablando de una persecución directa. Estamos hablando de dos personas que quedaron atrapadas en el perímetro de un enfrentamiento armado y que necesitaron la intervención de fuerzas federales para salir de la zona de manera segura. Pero precisamente porque la Fiscalía fue tan clara con esas aclaraciones, hay una pregunta que el propio relato oficial deja flotando en el aire que nadie ha respondido con suficiente directividad. Si la situación no fue tan grave, si Ángela no iba en shock, si el equipo de seguridad propio era robusto, ¿por qué fue necesario activar un dispositivo que involucró a la Secretaría de Seguridad, a la Defensa Nacional y a la Guardia Nacional? ¿Por qué el acompañamiento policial se mantuvo desde Villanueva hasta el aeropuerto? ¿Por qué las imágenes muestran un convoy de vehículos especiales escoltando a dos artistas hasta las escaleras de su propio avión privado? Esas preguntas no cuestionan la versión oficial, la complementan. Y la respuesta que esas preguntas sugieren es que la situación en esa carretera esa tarde era lo suficientemente seria como para que las autoridades del estado de Zacatecas no quisieran dejar nada al azar cuando se trataba de sacar a dos figuras públicas de ese calibre de la zona. Y hay algo más que ocurrió ese 12 de febrero que no se ha contado con suficiente claridad y que añade una dimensión adicional a todo este episodio. Según el relato del fiscal Camacho Osnaya, la pareja fue perseguida por error por la policía estatal al intentar refugiarse. En el caos del operativo, los agentes que no estaban coordinados con el resto del dispositivo vieron un vehículo moviéndose de manera irregular en la zona del enfrentamiento y actuaron en consecuencia. Fue una confusión. Fue breve. Fue resuelta en minutos cuando se identificó a las personas en el vehículo. Pero ocurrió. Nodal y Ángela Aguilar fueron brevemente perseguidos por la propia policía estatal que segundos después los estaría protegiendo. Ese detalle, esa confusión de pocos minutos en una carretera de Zacatecas, es el que mejor captura la dimensión real de lo que esa tarde significó para los dos artistas. Y ahora llega la capa de esta historia que cambia cómo se lee todo lo que vino después. El 12 de febrero de 2026, la noche en que Nodal y Ángela fueron evacuados bajo escolta de Zacatecas, fue exactamente una semana antes de la gala del premio Lo Nuestro en Miami. La misma noche en que Katsu ganó 2 premios incluyendo Canción del Año con Otra, mientras la Aguilar perdía todas sus nominaciones. Hay una reacción pública que merece nombrarse antes de seguir. Cuando las imágenes del convoy escoltando a la pareja hasta su avión circularon en redes sociales, la respuesta del público no fue uniformemente de preocupación o de solidaridad. Hubo una parte significativa de los comentarios que señalaba algo que incomodó a muchas personas más allá del drama de farándula. La pregunta de por qué el estado de Zacatecas movilizó fuerzas de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad para evacuar a dos artistas mientras en esa misma carretera había un enfrentamiento armado que afectaba a ciudadanos ordinarios que nadie evacuaba con ese nivel de recursos. Esa pregunta, legítima y válida, generó una conversación paralela que se alejaba del universo de farándula para entrar en el territorio de la desigualdad y del privilegio en México. No es el tema principal de este canal ni de este video, pero existe. Y el hecho de que exista forma parte de la historia real de esa noche del 12 de febrero.
Y el 12 de febrero fue también el momento en que la narrativa del rancho de Zacatecas como símbolo de seguridad y de poder de la dinastía Aguilar recibió un golpe que nadie en el equipo de comunicación de la familia podía haber anticipado, porque el rancho El Soyate no es solo una propiedad, es la imagen. Y cuando esa imagen apareció en los titulares de los medios no como símbolo de legado, sino como zona de evacuación de emergencia bajo fuego cruzado, algo en la narrativa oficial de la dinastía cambió de una manera difícil de recuperar. Y luego, el 9 de abril, llegó el video de Un Vals, y con él el escándalo de Dagna Mata, y la separación temporal de Houston, y los gritos de Pepe Aguilar a Nodal, y la cancelación de la boda religiosa en Zacatecas, la boda religiosa que iba a celebrarse en Zacatecas, en el mismo estado, en la misma región, en el mismo universo geográfico y simbólico que el 12 de febrero les había recordado, de la manera más brutal posible, que no todo lo que la dinastía Aguilar construyó sobre ese territorio es tan sólido como parece desde afuera. Nodal dijo en una entrevista, cuando le preguntaron por la boda cancelada, que la situación de seguridad en México era una razón de peso para no realizar un evento de esa magnitud en esa zona. Y tiene razón, tiene toda la razón del mundo. Lo que ocurrió el 12 de febrero en esa carretera es exactamente el tipo de razón que cualquier persona responsable usa para no organizar una celebración multitudinaria en esa región en esa coyuntura. Pero el 12 de febrero fue también el mismo mes en que salió el premio Lo Nuestro con Katsu ganando. Fue el mes anterior al escándalo de Un Vals en abril. Y fue el momento en que la versión de Nodal de la boda se canceló por seguridad y da paso a coexistir con la versión alternativa de que la boda se canceló porque la crisis matrimonial de abril hizo imposible planear una celebración de ese tipo. Y hay un tercer elemento que complica aún más la lectura. Si la boda se canceló únicamente por seguridad, la lógica que ese argumento implica es que Zacatecas ya no es un lugar seguro para celebrar una boda multitudinaria de la dinastía Aguilar. Pero el rancho El Soyate sigue siendo el Desión-Tosioma Rancho El Soyate. Sigue siendo el territorio donde la dinastía tiene sus raíces. Sigue siendo el lugar que Pepe Aguilar usa para construir la imagen de su familia. Si la seguridad fue la razón de cancelar la boda, ¿cuándo cambiaría esa situación? ¿Hay una fecha en que Zacatecas volvería a ser seguro para la boda? ¿O la seguridad fue una razón conveniente que no tiene una resolución definida y que por tanto permite posponer indefinidamente sin comprometerse con una nueva fecha? Dos versiones, ambas posibles, ambas con elementos verificables, y sin manera de saber con certeza cuál de las dos tiene más peso en la decisión real que tomaron Nodal y Ángela cuando dijeron que la boda en Zacatecas no iba a ocurrir. Y hay algo que merece nombrarse sobre Ángela Aguilar en todo este episodio. El fiscal dijo que no iba en shock, que no requirió atención especial, que tenía el aplomo de alguien que ha crecido en ese territorio y que conoce sus riesgos desde pequeña. Esa descripción dice algo sobre Ángela que va más allá del drama mediático. Dice que esta mujer de 22 años, que el público suele ver únicamente a través del prisma de su relación con Nodal y con Katsu, tiene una historia personal que incluye crecer en un México donde la violencia y la inseguridad son parte del paisaje cotidiano, que la princesa del regional mexicano no es solo la imagen de las alfombras rojas y los vestidos bordados. Es también alguien que esa tarde del 12 de febrero estuvo cerca de un fuego cruzado y salió de la zona sin perder la compostura. Eso también forma parte de quién es. Y raramente se cuenta. Lo que sí es verificable es que el rancho El Soyite, el símbolo más poderoso del legado del Aguilar en Zacatecas, fue el escenario de una evacuación de emergencia el 12 de febrero de 2026, que fuerzas federales tuvieron que escoltar a la pareja hasta su avión, que las imágenes de ese operativo circularon en los medios y en redes sociales con fecha y hora documentadas, y que 3 meses después la boda religiosa que iba a celebrarse en ese mismo estado fue cancelada sin fecha de reprogramación. Si esas dos cosas están conectadas solo por la geografía, o si hay algo más que las une, es algo que cada persona que escucha esta historia tiene que evaluar con los datos que tiene disponibles. Pero los datos están, y están documentados. Hay una última imagen de esa noche que el periodista Carlos Jiménez describió en su programa y que es quizás la más poderosa de todo lo que ocurrió ese 12 de febrero. Cuando el convoy llegó al aeropuerto y Nodal y Ángela subieron las escaleras de su avión privado, los agentes federales y estatales que los habían escoltado durante todo ese trayecto se quedaron en la pista mirando cómo la aeronave se alejaba. Y en ese momento, con el avión levantando vuelo desde Zacatecas hacia la Ciudad de México, toda la infraestructura de seguridad que el Estado había movilizado para proteger a dos artistas empezó a disolverse. Los vehículos regresaron a sus bases, los agentes volvieron a sus funciones ordinarias, y en la carretera federal 54, donde horas antes había habido un enfrentamiento armado, la noche de Zacatecas continuó siendo la noche de Zacatecas. Y esta noche, mientras Nodal y Ángela duermen en algún lugar de la Ciudad de México,
El rancho El Soyate sigue en Villanueva, Zacatecas, esperando el siguiente capítulo de la historia que lo tiene como escenario. Y la carretera federal 54, donde ocurrió el enfrentamiento, la misma carretera donde esa tarde la policía persiguió por error a dos artistas antes de escoltarlos, sigue siendo la misma carretera que ese 12 de febrero, les recordó que hay cosas que no se controlan con equipos de seguridad robustos ni con convoys de fuerzas federales. Si quieres seguir de cerca cada nuevo capítulo de esta historia, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. En Puro Mitote, MX cubrimos todo lo que pasa en el universo de la farándula mexicana sin filtros y sin esperar a que sea conveniente decirlo. Y ahora, la pregunta que cierra este episodio. Después de conocer lo que pasó realmente esa noche, en Zacatecas, después de ver las imágenes del convoy escoltando a Nodal y a Ángela hasta su avión, después de entender que la boda religiosa que iba a celebrarse en ese mismo estado fue cancelada 3 meses después sin explicación completa. ¿Crees que la boda en Zacatecas se canceló principalmente por la situación de seguridad, como dijo Nodal? ¿O crees que el escándalo de abril fue la razón real y la seguridad fue la excusa más conveniente que tenían disponible? Escríbelo en los comentarios. Puro Mitote MX lee todo, todos los días. Este canal cubre la farándula mexicana con base en información de fuentes públicas y rumores en circulación con fines de entretenimiento. Nada de lo presentado debe interpretarse como declaraciones oficiales confirmadas.